Por eso les voy a pedir que tomen nota, para que las cosas que vayan aprendiendo versículo por versículo, vayan, como se llama, luego enseñándoselas, si pueden buscar a alguien a quien darle estudio bíblico o compartirlas en el trabajo en forma casual. Eso es para que ustedes lo retengan en su memoria y aprendan de esa manera las verdades adventistas sin que se les olviden. Porque tristemente los adventistas somos gordos espirituales, porque aprendemos muchas cosas, vamos a la iglesia, a las reuniones, leemos el Espíritu de Profecía, la escuela sabática, pero no hacemos ejercicio espiritual, y el ejercicio espiritual es compartir, es testificar, el enseñar a otros. Muy bien, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que bendiga el estudio de su palabra. Querido Señor, en esta mañana para mí y tarde para mis hermanos allá en Suecia, qué alegría es para nosotros poder juntarnos como hermanos en Cristo, poder venir ante tus pies, Señor, y ser enseñados por ti. Venimos, Señor, ante tu presencia como niños, como estudiantes, Señor, para que nos enseñes. Queremos aprender las profecías de tu palabra, aquellas profecías maravillosas que nos has mostrado, Señor, para que nosotros podamos saber dónde nos encontramos, Padre, tener luz en el medio de la oscuridad. Te suplicamos, Señor, en esta mañana que te encuentres con nosotros, que nos hables al corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad y que nos des, Señor, una mente abierta y un corazón dispuesto a no tan solo aprender, sino que a practicar las cosas que aprendamos, Señor, y compartirlas con otros, Señor. Danos una memoria que sea capaz de retener y de acordarse de las cosas que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de la manera que lo vamos a hacer, a medida que vamos estudiando, si yo les voy a pedir a algunos de ustedes que vayan leyendo algunos versículos y así nos vamos compartiendo. Cuando yo les pida que lean un versículo, acuérdense de abrir su micrófono y leen y luego apagan el micrófono para que no haya bulla por detrás. Me gustaría que vamos a comenzar con leyendo un versículo en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículos 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Jennifer, te voy a pedir que tú leas, por favor, esos versículos. 1, 19, 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Jennifer. En estos versículos se nos presenta la plataforma de la importancia de la profecía. Ahora, la profecía en forma general es todo lo que un profeta habla. Todo mensaje que proviene de un profeta se llama profecía. Y entre ellos están mensajes que traen predicciones acerca de eventos futuros. Y por lo general eso es lo que nosotros asociamos con profecía. Pero en las Sagradas Escrituras el término profecía se refiere a lo que un profeta enseña, lo que un profeta habla, lo que un profeta escribe. Y dice el apóstol Pedro aquí, que el propósito de la profecía, los mensajes que un profeta nos da, es darnos luz en el medio de la oscuridad.
Nosotros vivimos en un mundo oscuro, hermanos. Hemos vuelto a una oscuridad en el mundo que es casi impenetrable. Se niega la existencia de Dios. Hay inmoralidad, hay como se llama, anarquía. Hemos llegado a un estado en el mundo que es el cumplimiento de Isaías 61, donde dice que va a haber una oscuridad terrible. Y la única luz que nosotros tenemos es la luz de las Sagradas Escrituras. Esa es la luz que se le ha dado a la iglesia, al pueblo de Dios. Jesús le dijo a los apóstoles, vosotros sois la luz del mundo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se presenta a la iglesia vestida en luz. Ella está parada en la luna, está vestida del sol, tiene estrellas en su cabeza. Todo esto indicando que la iglesia es la luz del mundo. Ahora, Cristo nos dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús, al dejar su palabra en nuestras manos, ha dejado a la iglesia como la luz del mundo. Y la iglesia ha de iluminar la realidad de este mundo. Y es nuestro privilegio vivir en luz y no en oscuridad. Vivir en entendimiento y no en confusión. Por eso tenemos la Biblia. Y específicamente las predicciones, las profecías que nos muestran los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo y que las Sagradas Escrituras nos interpretan aquellos acontecimientos de acuerdo a la luz de Dios y nos hacen ver dónde nosotros estamos detenidos, dónde nos paramos en el movimiento de los eventos que nos van llevando hasta el tiempo del fin. Entonces el pueblo de Dios, especialmente el pueblo adventista, tiene mucha luz. Nosotros tenemos mucha luz. Dios nos ha dado el privilegio de darnos luz a través de multitudes de consejos, a través de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. Luego dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Entonces Dios ha dejado un método a través del cual se interpretan las Sagradas Escrituras, y es que las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Nosotros no interpretamos las Sagradas Escrituras a través de las opiniones de eruditos o de teólogos o de científicos o de pastores. Nosotros aceptamos una interpretación tan solo cuando esta provenga de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es su propio intérprete, hermanos. Y ahí es donde viene el trabajo. Es muy fácil, hermanos, tomar la Biblia y decir, bueno, a mí me parece que dice esto, lo otro, que aquí, que allá, y llenar de opiniones mágicas que parecen tan atractivas, pero a lo mejor están totalmente en contra de las Sagradas Escrituras. Es la Biblia que debe interpretar la Biblia. Y nosotros debemos dedicar el tiempo de buscar el significado de lo que la Biblia nos está enseñando. Y ese es el método que se usa especialmente y necesariamente para interpretar las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son como un guante y una mano, van juntos y deben estudiarse de esa manera juntos. Luego el apóstol nos dice el por qué. Este es el método del estudio de las Sagradas Escrituras. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que las Sagradas Escrituras no es la creación de voluntad humana. Especialmente para nosotros que vivimos en el mundo desarrollado, países liberales como Australia y Suecia, la iglesia tiende a liberalizarse y a pensar en forma errónea en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y comienza a quitarse el valor divino de las Sagradas Escrituras y a exaltarse la parte humana. Y comienza a devalorizarse la importancia que las Sagradas Escrituras tienen. Hermanos, las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. No fue traída por voluntad humana, no es la creación de mentes humanas. Las Sagradas Escrituras es el resultado de la interacción divina con el ser humano.
Dios inspirando al ser humano y fortaleciéndolo a través de su Espíritu Santo para que comunique en forma fiel los mensajes que se le ha sido otorgado. Todo en las Sagradas Escrituras es de inspiración divina. Luego el apóstol nos dice, sino que los santos hombres de Dios, hombres que fueron apartados para este propósito especial de comunicar las Sagradas Escrituras, dice, hablaron siendo inspirados, siendo movidos. La palabra inspirado quiere decir movidos, tomados y usados por el Espíritu Santo. Así que debemos, cuando estudiamos la Biblia, debemos tener plena confianza, la Biblia y el Espíritu de Profecía, tener plena confianza que este material viene de la mente de Dios. Es como se llama, es Dios quien está comunicando a través de los profetas. Muy bien, vamos entonces al libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro especial para nosotros como pueblo, porque es el libro que dio origen, nos trajo al nacimiento. El estudio del libro de Daniel fue lo que llevó a Guillermo Miller a llegar a conclusiones que eventualmente dieron origen al pueblo adventista. Vamos a estudiar entonces el libro de Daniel capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que vamos a avanzar a medida vamos cubriendo esos versículos. Vamos a tomar, yo voy a terminar con ustedes a las 9 de ustedes para que así puedan irse a la camita temprano y mañana despertarse temprano, pues me imagino que tienen que ir al trabajo. No vamos a extendernos más de una hora. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo y luego nos vamos a tirar a las partes importantes de los versículos que leamos. Está el hermano y su nombre dice sadlime.org. Si usted pudiera leer los primeros 3 versículos, hermano. Después Gina, si usted pudiera leer los próximos 3 versículos. Oscar y su esposa, la hermana, ¿cómo era su nombre, hermana? Que se me olvidó. Bueno, Oscar y la hermana, si ustedes pudieran, ¿cómo se llama? Orfa. Leer. Orfa, hermana, sí, por favor. Hermana Orfa, usted, Oscar, lee los próximos 3 versículos y así vamos leyendo de 3 versículos cada uno hasta que cubramos el capítulo. Muy bien. Alguien me puso aquí Jessica. Jessica, ¿quién es Jessica? La hermana que tiene el iPhone. iPhone, ya, muy bien. Muy bien, vamos Jennifer, si tú podrías leer los primeros 3 versículos, por favor. Ok, soy Germán Pastor. Germán, gracias hermano. Ponga ahí usted, por favor, su nombrecito para acordarme de usted. Jennifer, si pudieras, por favor, leer los primeros 3 versículos. Vale. Después, Germán, los próximos 3 versículos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor lo entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Muy bien. ¿Quién tiene que leer después? Yo. Ya. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en la ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se preparasen delante del rey.
Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Muy bien. ¿Quién viene después? Muy bien. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Muy bien, ahora le voy a pedir a ver al hermano que dice Samsung Galaxy S7. Si usted puede abrir su micrófono, por favor, hermano. Después compara nuestro rostro con el de los jóvenes que comen la comida del rey, y según veas, haz después con tus siervos. Consintió Siga pues, hasta el y los probó durante 10 días. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. ¿Sigo? Muy bien. Gracias, hermano. Ahora dice aquí, estimados hermanos y hermanas. Si este hermano pudiera leer, no sé cuál es su nombre, hermano. Si pudiera usted, por favor, leer, estimados hermanos y hermanas. Ahí el nombre que lo voy a tener que llamar el hermano estimado, porque no sé su nombre. ¿Sabe quién es el hermano? De lentes, con camisa. ¿Cuál es el nombre del hermano? El hermano Jorge. Muy bien, hermano Jorge. Abra su micrófono, por favor, y ponga... Léanos los próximos 3 versículos. Amén. Así fue que Melzar tomaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y le daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, al príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Luis, el próximo eres tú. Luis Malaverre. De los versículos 19 al 21, por favor. El rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Muy bien, gracias. Entonces, estos versículos nos dan el marco histórico del libro de Daniel. El marco histórico del libro de Daniel son los años 605 hasta el año alrededor del año 537 antes de Cristo. Ese es el marco histórico, el periodo histórico en el cual el libro de Daniel fue escrito. Pero proféticamente el libro de Daniel nos lleva desde los días de Babilonia
hasta el mismo retorno de nuestro Señor Jesús. El libro de Daniel cubre todo ese periodo, incluso cubre el juicio, todo eso. Es un libro que abarca mucho, es un libro muy abarcante y que proféticamente cubre muchos detalles. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y el libro de Daniel, entonces, con este título, proféticamente se centra en el tiempo del juicio. Especialmente durante el tiempo del juicio investigador. Es un libro que ha sido especialmente escrito para el pueblo de Dios que va a vivir durante el tiempo del juicio. Todo el libro de Daniel está centrado en el asunto del juicio y cómo el pueblo de Dios debiera vivir durante este tiempo del juicio, a pesar de que las profecías de Daniel abarcan mucho más. El objetivo del libro de Daniel es el juicio, porque es especialmente escrito para el pueblo de Dios del juicio, es decir, para la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante, tenemos a este pueblo que vive en el tiempo del juicio. Es el pueblo del juicio. El término la Odisea quiere decir el pueblo del juicio. Entonces tenemos aquí a un hombre que lleva por nombre Dios es mi juez y nos muestra el juicio, y tenemos a un pueblo para el cual este libro fue escrito. Es por eso que el libro de Daniel los sellos se sacan del libro de Daniel en el año 1798 y se le otorga este librito. En Apocalipsis capítulo 10 se le da de comer este librito a Juan. Y Juan representa al pueblo de Dios que va a vivir en el tiempo del juicio. Y la primera experiencia que ocurre es que él come el librito de Daniel, y a través del librito de Daniel viene una experiencia dulce a la boca y amarga al estómago. Entonces, la existencia del pueblo adventista está claramente ligada al libro de Daniel. Es un libro que amamos mucho y que debemos entenderlo, pero debemos aprenderlo, que el libro de Daniel fue escrito especialmente para nosotros. Es por eso que Dios lo escribió, se lo dio a Daniel, pensando en el pueblo adventista. Entonces hay mensajes muy maravillosos que debemos ver en este libro. Ahora, veamos algunas cosas. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y está dividido naturalmente en dos secciones. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 es lo que nosotros llamamos la parte histórica del libro de Daniel, donde hay mayormente historias y hay una profecía, que es la profecía del capítulo 2. Y en el luego vamos desde el capítulo 7 al capítulo 12, que es la parte profética del libro de Daniel, y hay mayormente una historia. Ahora, las historias del libro de Daniel no tan solo son historias. Las historias del libro de Daniel informan las profecías del libro de Daniel. Especialmente las historias del libro de Daniel ilustran aspectos del libro de Daniel que no nos son dados en detalle en el libro de Daniel, que son los últimos eventos que el pueblo de Dios va a confrontar. Por ejemplo, el capítulo 3 es la historia en cuanto a la imagen que Nabucodonosor levanta para que todo el mundo adore y se subyugue. Y luego viene el horno, donde los hijos de Dios son echados, calentados 7 veces más. Esa historia está ligada cercanamente a los eventos de Apocalipsis capítulo 13, la imagen de la bestia y la marca de la bestia y el tiempo de angustia y todas esas cosas están ilustradas en el capítulo 3 del libro de Daniel. Entonces, cuando vamos a estudiar las historias, y en estas historias vamos a estar estudiando los eventos de los últimos días. Cuando
cuando Nabucodonosor se vuelve una bestia y se convierte. Eso es la ilustración del mensaje, salid de ella, pueblo mío, donde Dios invita a su pueblo que está en Babilonia, que salga de ella, ilustrada por la conversión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En el capítulo 5 tenemos entonces la caída de Babilonia, que es un evento ilustrado en Apocalipsis capítulos 17 y capítulos 18, la caída de Babilonia y cómo Babilonia cae durante la sexta plaga, donde se seca el río Éufrates, producto de los reyes que vienen del oriente. Y el capítulo 16, el capítulo 6 nos ilustra el tiempo de angustia, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Entonces ahí vemos claramente el propósito de las historias. Las historias son proféticas en naturaleza, a pesar de que han sido dadas como historia. Muy bien, vamos entonces a ver qué nos ilustra el capítulo 1 del libro de Daniel. El capítulo 1 del libro de Daniel introduce al remanente. Estos muchachos son el remanente de Israel, son aquellos que han quedado. Y comienza en el capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Joacim era uno de los hijos del rey Joás, que fue un rey, que fue como se llama un rey fiel, el último de los reyes fieles de Israel o de Judá. Y Joacim comenzó a reinar en el año 609. El año 609 es el año de que él toma su trono. No se cuenta como el primer año, sino se lo llama el año del entronamiento, el año donde el rey es entronado. Y el año 600, el tercer año de su reino es el año 605. Es entre el año 606 y 605. Su primer año es el año 608 al 607, después 607 al 606 y después 606 al 605. Así que el año 606 al 605 es el tercer año del rey Joacim. ¿Qué ocurrió en aquel año? Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Es la primera vez que Nabucodonosor viene a Babilonia. El año 605 es cuando Nabucodonosor ascendió al trono, murió su padre y él tuvo que retornar rápidamente a Babilonia para tomar el trono, pero él hizo una campaña en el área una campaña militar en el área de Israel y sitió a Jerusalén por un tiempo y se llevó algunos cautivos con él. Ahora, hay muy poca referencia histórica a estos eventos. Los eventos más históricamente grabados se encuentran las próximas campañas que hizo en el año 597 y luego en el año 586, 587, cuando él destruyó a Jerusalén. ¿Qué ocurrió en el primer año? En este año, en el tercer año de Joacim, dice que él sitió a Jerusalén. Y luego el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces la historia de Daniel comienza con una derrota de Jerusalén. Jerusalén ha sido derrotada por Babilonia. Ahora, estas son dos ciudades. Y las Sagradas Escrituras nos muestran las historias de estas dos ciudades y de estos dos pueblos a través de todas las Sagradas Escrituras. Tú puedes comenzar con la historia de Babilonia, te vas hasta Génesis capítulo 11, donde comienza la historia de Babilonia, que es una historia de rebelión. Babilonia es un sistema rebelde. Son dos sistemas religiosos representados por Jerusalén y por Babilonia. Jerusalén representa la religión de Dios, que yo la llamo la religión del Cordero, que representa el principio en el cual el ser humano se somete
a Dios para que Dios los salve a través de los medios que Él ha otorgado, que es el sustituto, el Cordero, nuestro Salvador. Jerusalén representa el sistema religioso divino. Babilonia representa el sistema religioso satánico, que pone al hombre en el centro y exalta al ser humano, al yo. Y entonces yo llamo a ese sistema religioso la religión del yo. Y estos dos sistemas religiosos, desde los días de Caín y Abel, han estado siempre en conflicto, porque Dios dijo, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Así que no hay paz entre estos dos sistemas religiosos, porque el yo no reconoce a otro sistema. El yo va a tratar de destruir al otro sistema, al sistema de la religión de Cristo, tratar de destruirlo como Caín y Abel, o a veces, y la gran mayor parte del tiempo, los dos sistemas se mezclan y los que sufren son el pueblo de Dios. Y aquí vemos, Babilonia se levanta contra Jerusalén, la ataca y Dios permite que Babilonia tome a Jerusalén y se lleve cautivos y eventualmente Babilonia destruye a Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Dios permitió esto? Pueden ustedes responder, si desean dar alguna opinión. ¿Por qué fue que Dios permite que esto ocurra? El pueblo de Israel había caído en apostasía durante mucho tiempo. Ya. Y a pesar de los alarmas que Dios estaba dando a través de sus profetas, ellos continuaron en la apostasía. Habían dejado de cumplir la misión por la cual Dios los había escogido. Ya, gracias, hermano. Eso es verdad. ¿Hay alguna otra opinión? ¿Les envió Dios profetas a los judíos para que se arrepintieran? ¿Qué hicieron con los profetas? Ustedes pueden leer Jeremías, pueden leer a Ezequiel, se van a dar cuenta. Eso, mire, durante este tiempo, durante el tiempo de Daniel, habían 3 profetas. Estaba Jeremías en Israel o en Judá, estaba Ezequiel con los cautivos, pero no en el gobierno, y estaba Daniel adentro del gobierno babilónico, testificando al rey y todo ello. Así que habían 3 profetas trabajando conjuntamente por el pueblo de Dios. A Jeremías lo metieron en un calabozo, lo tiraron en un pozo, los tenían planeando matar. A Ezequiel también lo rechazaron, sufrieron mucho los profetas. Entonces, ¿por qué permite Dios que Babilonia tome a Judá, a Jerusalén? Es por la apostasía de Israel. Israel se olvidó e intencionalmente abandonó los principios que Dios le había otorgado y las maldiciones llegaron a ellos. Dios tuvo que retirarse. Ustedes lean Ezequiel capítulo 10, cuando Dios intencionalmente se retira del templo. Mire, si vienen conmigo al libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 8 nos muestra los pecados que se estaban cometiendo dentro del templo. Vamos a ir al versículo 4. Leamos desde el versículo 3. Y dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celos. Así que aquí lo trae a la habitación del templo, una habitación que estaba hacia el norte. ¿Y qué es lo que encuentra? Una imagen que provocaba a Dios a celo, porque esa era una imagen que los israelitas estaban adorando adentro del templo. Y luego dice, y allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis
ojos hacia el lado del norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, dice. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 60 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿A quién estaban adorando estos ancianos de Israel? Estaban adorando a reptiles, a cuadrúpedos, a animales. Ellos le estaban ofreciendo incienso como que fuera su Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando o llorando a Tamuz. Tamuz era el dios de la fertilidad. Era el dios que se lo adoraba para que hubiera lluvia y hubiera grano y hubiera cosecha. Y era, en algunos casos, la adoración de Tamuz requería orgías y requería cosas inmorales. Y estas mujeres estaban llorando a Tamuz. ¿Por qué? Porque a Tamuz se decía que cuando llega el solsticio del verano o el solsticio del invierno, él moría. Había sido derrotado por un demonio y este moría, y por eso ellas están llorando por Tamuz. Era parte de la adoración de Tamuz, el llorar por él cuando llegaba esta época del año. Luego dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores. Así que aquí vemos una demostración de lo que estaba ocurriendo en Israel, el por cual Dios permite que Babilonia se levante y lo conquiste, y el rey de Nabucodonosor es el instrumento que Dios usa para conquistar a Jerusalén y llevar a su pueblo cautivo. Ahora, ¿qué otra razón más ustedes creen que Dios permite que el pueblo de Dios se vaya cautivo? Hay una razón positiva, a pesar de que es bien negativo, hay una razón positiva por la cual Dios permitió que el pueblo de Israel se fuera cautivo. Hay varias razones positivas. Bueno, una de las razones positivas, hermanos, es de que el pueblo de Israel había puesto su luz bajo un cesto, la había escondido la luz, se habían apartado, habían aprendido a odiar a los gentiles en vez de amarlos, y no habían compartido el evangelio con las otras naciones. Así que ahora Dios desparramó a Israel por todas partes del mundo, y yéndose a todas partes del mundo, ahora Dios a sus hijos fieles, porque habían hijos fieles como Daniel y su familia, Él los usó para entonces desparramar la luz del evangelio. Dios levantó a Israel para ser sus testigos. En Isaías les dice, vosotros sois mis testigos. Es como el pueblo adventista, nosotros somos los testigos de Dios, de las verdades que Él nos ha otorgado y del hecho de que Cristo viene pronto, el fin de todas las cosas viene. Entonces, Dios permite que eso, y en el día de Daniel, los días de Daniel, Daniel llegó a ser conocido en todo el mundo. Y la verdad del sábado comenzó a practicarse en muchas áreas del mundo, incluso en China. ¿Sabían ustedes que en muchas áreas de China, alrededor de los días de Daniel, hubo un reavivamiento de las verdades del sábado y comenzó a practicarse el sábado en las religiones
chinas, porque Daniel llegó a ser un hombre que fue conocido mundialmente por su sabiduría. Así que Dios utilizó este medio para desparramar la luz que Él le había dado a Israel. Tristemente, ¿no? Triste porque Dios de Israel podría haber compartido su luz como en los días de Salomón, cuando Salomón fue sabio, cuando Salomón era sabio, después se volvió estúpido, pero cuando era sabio y servía a Dios, Israel llegó a ser en parte por un tiempo muy corto la luz del mundo. Los reyes del mundo comenzaron a venir a ver a Salomón y veían la gloria del reino, y Salomón comenzó a compartir las verdades de Dios, y es por eso que Etiopía, la reina que vino a ver a Salomón, es uno de los reinos que adoran a Dios más antiguos. Ellos llevan consigo la adoración del Dios verdadero, y se cree que fue en el tiempo de Salomón que ellos recibieron la religión de Israel y comenzaron a adorar a Dios. Y luego vemos al eunuco etíope que Dios envía, ¿se acuerdan? Va camino de Jerusalén de vuelta a su país, y Felipe lo encuentra en el camino y le entrega el evangelio, y él se lo lleva, y los etíopes continúan adorando a Dios. Etiopía, por muchos siglos, como nación, ellos guardaron el sábado. Como nación total, ellos guardaron el sábado. Eran fieles a Dios. Así que ese es el propósito, hermanos, que Dios nos levanta como pueblo. El propósito que Dios nos da origen como pueblo es que nosotros compartamos la luz que tenemos con el mundo. Si no compartimos esa luz, nos volvemos oscuridad, hermanos. Entonces, es por eso que yo quiero animarlos a que ustedes compartan lo que van aprendiendo aquí. Ahora, entonces, el libro de Daniel se abre en el momento que Babilonia ha llegado al poder. Y cuando llega al poder, lo primero que hace, ataca al pueblo de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis se nos dice que Babilonia nuevamente va a volver al poder. Apocalipsis capítulo 17 nos muestra a la prostituta con sus hijas que se llaman Babilonia la Grande. Y que cuando la Babilonia la Grande se levante a controlar el mundo nuevamente, va a haber un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, ese es el contexto del libro de Daniel. Ahora, quiero que ustedes vean la situación del pueblo de Dios, del remanente. Aquí se nos muestra, en el libro de Daniel, nos muestra al pueblo fiel de Dios. Los otros libros de Jeremías, Isaías, Ezequiel, nos muestran la parte infiel del pueblo de Dios. En otras palabras, en el contexto del libro de Daniel, el pueblo de Dios se ha dividido en dos grupos. Y si ustedes vienen a Ezequiel capítulo 9, esos dos grupos se nos muestran claramente. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Esta es la visión del sellamiento. Vamos a ir al versículo 4, donde se llama 6 hombres. Hay 5 que tienen batallas, tienen instrumentos de destrucción, y hay uno que tiene un tintero en su mano. Y dice en el versículo 4, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ellas. Así que hay un grupo fiel que ellos gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo dentro del pueblo de Dios. Y el versículo 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Así que el pueblo de Dios, por la apostasía, se ha dividido en dos grupos, el pueblo fiel y el pueblo infiel. Y Daniel nos muestra al pueblo fiel, ilustrado en estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. ¿Cuál es la característica de este pueblo? Recuérdense, este es el pueblo adventista. Daniel le habla al pueblo adventista del séptimo día. Somos ilustrados nosotros
en lo que vamos a vivir a través de las historias del libro de Daniel. Entonces vamos al versículo 2 nuevamente. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, y pone los utensilios como ofrenda a su Dios en el templo de su Dios. El Dios Nebo era el Dios de Nabucodonosor. Entonces él lo pone en la casa como que el Dios de Babilonia ha conquistado al Dios de Israel. Es muy significativo porque la batalla detrás del libro de Daniel es la batalla de todos los siglos entre el Dios de este mundo y el Dios del universo, Satanás y Dios. El gran conflicto está ilustrado en ese versículo. Babilonia aquí celebra la derrota del Dios de Israel. Porque el Dios Nebo ha conquistado a Judá. No sabe Nabucodonosor que hay profecías en el Antiguo Testamento que indicaban, y los profetas estaban diciendo, que él era un instrumento escogido por Dios para castigar a Israel. Dios permite y trae a Nabucodonosor para cumplir sus propósitos. Dios está usando a Nabucodonosor. Y eventualmente Nabucodonosor se va a encontrar cara a cara con el Dios de Israel. Y el Dios de Israel, a través de su remanente, va a hacer que Babilonia caiga y pierda su poder. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros vemos los hechos históricos, lo que está ocurriendo alrededor nuestro, que parece tan caótico, a veces no podemos entender lo que está ocurriendo, debemos tener plena certeza que detrás de todo aquello se están cumpliendo los propósitos de Dios. Lo mismo en tu vida. Si tu vida está otorgada a Cristo, lo amas, y parecen a veces que tu vida está en caos, no tiene sentido, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ten plena confianza que Dios está obrando detrás de todo aquello para cumplir sus propósitos en tu vida. Debe haber sido debe haber habido, imagínense cuando esos jóvenes son llevados como esclavos, caminando por semanas y semanas para irse a una nación que no conocen. Su familia había sido fiel. La familia de Daniel y estos 3 jóvenes habían sido fieles a Dios. Y ahora son llevados esclavos a Babilonia. ¿De qué manera Dios repaga su fidelidad? Más seguro debe haber sido de que eventualmente sus familias perecieron en la destrucción de Jerusalén. Entonces Daniel nunca más vio a su familia. ¿Cómo poder entender esto? Y sin embargo, estos 4 jóvenes decidieron ser fieles a Dios, pase lo que pase. No importa que no entendieran todavía los propósitos divinos. Entonces hay una entrega, hay una humillación de estos jóvenes a Dios y le permiten a Dios ser Dios en el medio de sus circunstancias. Muy bien, versículo 3. Hermanos, nosotros pronto vamos a pasar por esta batalla, la última batalla entre Jerusalén y Babilonia, la última batalla entre Dios y Satanás, entre las 2 simientes. Entonces, queridos hermanos, este libro nos enseña cómo prepararnos. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Así que estos jóvenes son príncipes, ellos son del linaje real, han sido especialmente escogidos. Y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, físicamente y moralmente, que de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Qué interesante, ¿no? Entonces Babilonia se levanta y va a escoger de los mejores del pueblo de Dios. ¿Se fijan ustedes que aquí Babilonia no se preocupa de los ancianos, de los viejos? Babilonia ataca ¿a quién? A los jóvenes. Un ataque directo a la juventud del pueblo de Dios. ¿Y qué va a tratar de hacer Babilonia con lo mejor del pueblo de Dios? Los va a reentrenar
El propósito de Babilonia es cambiarle su forma de pensar, que dejen de ser israelitas mentalmente y que lleguen a ser babilonios en su manera de pensar. Porque Babilonia sabe que si ellos pueden cambiar la juventud, entonces tienen al pueblo de Dios. Babilonia sabe que a una persona mayor ya la manera de pensar es muy difícil cambiarla, pero a un joven que no tiene experiencia, que no tiene conocimiento, es fácil cambiarlo. Entonces se los va a poner en un sistema educativo a través del cual su manera de pensar va a ser babilónica y no va a ser israelita. Yo me hago la pregunta, ¿ustedes creen que el mismo ataque está ocurriendo hoy hacia nuestra juventud? ¿Ustedes creen que Babilonia está tratando de conquistar a nuestros jóvenes y darles de pensar, crear en ellos una manera de pensar babilónica y que ya no sean más adventistas del séptimo día? Sí, es así. Claro que sí, pues hermanos. Hay un tremendo estrago dentro del pueblo de Dios por mantener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, claro, al ir a las escuelas, a las universidades del mundo, al asociarse con otros jóvenes, al ¿cómo se llama? Al participar de todo lo que es la internet y las redes sociales y las películas y todas esas cosas, la mentalidad cambia. Ahora, yo quiero que vean, a estos jóvenes representan el remanente también. Y ellos son príncipes. Ellos son de la línea real. Tú y yo somos príncipes y princesas. ¿Sabían ustedes eso? En el libro de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribe diciendo esto. Vamos al versículo 14, dice, capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos de Dios somos príncipes. Princesas y príncipes, pues somos hijos del Rey del universo, hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Todos somos linaje real. Dice el apóstol Pedro que somos linaje real. Tú y yo no somos cualquier persona, hermanos. Si hemos nacido nuevamente, hemos nacido de Dios. Hemos sido recreados. No somos cualquiera, somos hijos de Dios. Entonces Satanás ataca a los hijos de Dios y quiere cambiarles su forma de pensar. Quiere reprogramar nuestra mente. Vamos de vuelta a Daniel capítulo 1. ¿Tuvo éxito Satanás, tuvo éxito Babilonia con estos 4 jóvenes? Fracasó totalmente. ¿Por qué fue que Satanás fracasó totalmente con estos 4 jóvenes? Por la educación que a estos jóvenes se les había otorgado en el hogar. En ese tiempo en Israel no habían escuelas, no habían universidades. En aquel tiempo en Israel la enseñanza, la educación del pueblo era en los hogares, era a los pies de la madre y los pies del padre. Los niños eran entrenados desde pequeños. Su carácter, especialmente la educación, tenía que ver con el carácter, el desarrollo del carácter. Y estos muchachos cuando van a Babilonia son meros adolescentes. Pero tienen una espina de fierro, hermanos, tienen una columna vertebral de fierro, no se los puede doblar, no se los puede manipular, no se los puede forzar a hacer el mal, y son meros adolescentes. Y eso nos habla de lo que la mamá y el papá hicieron por estos jóvenes, cómo los prepararon en el tiempo de la
apostasía más ardua dentro del pueblo de Dios, los padres de estos jóvenes los prepararon para ser fieles hasta la muerte. Es por eso que estos jóvenes representan al remanente, la última parte del pueblo de Dios. Si pudiéramos decir así, los 144,000. El pueblo de Dios que va a permanecer fiel en el tiempo más arduo, más difícil de la historia del mundo. Así que aquí vemos a estos muchachitos, porque esos son muchachitos. Luis, ¿qué edad tienes tú? 14. 14. Se cree que Daniel más o menos tenía 15 a 17 años de edad. Imagínense, 15 a 17 años de edad y está dispuesto a sacrificar su vida por un plato de comida. Eso es cuán fieles estos muchachos eran, hermanos. El capítulo 1 nos introduce a unos muchachos, 4 muchachos que están dispuestos a morir, pero no contaminarse con la comida de Babilonia. Ese es el mensaje principal de este capítulo, su fidelidad a Dios, incluso en lo que se come y en lo que se bebe. Ahora yo hago la pregunta, ¿el pueblo adventista ha sido enseñado que debemos comer y beber ciertas cosas? ¿Es eso parte del plan divino para el pueblo de Dios? Claro que sí, pues. Sigamos leyendo. Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo se fue el tiempo? Leamos un poquito más y terminamos para avanzar un poquito. Dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Quiero que ustedes se fijen esa palabra, criase 3 años, para al fin de ellos que se presentasen delante del rey. Aquí hay un plan, hermanos. El rey les ofrece un sistema de educación y el rey les ofrece, junto con el sistema de educación, un sistema de alimentación. Y estos van mano en mano. Porque estos juntos van a desarrollar un carácter. Nosotros no entendemos, hermanos míos, tristemente, la relación que nuestra alimentación tiene en desarrollar nuestro carácter. Estos jóvenes habían aprendido a decir no a lo que era dañino para su cuerpo. Estos jóvenes están dispuestos a morir, pero no comer la comida de Babilonia. Ellos están dispuestos a pasar por el sistema educativo de Babilonia, pero en cuanto a la comida, ellos están dispuestos a sacrificarse, pero no comer lo que Babilonia. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que estos jóvenes saben? Porque ellos saben que lo que comemos tiene un efecto directo en nuestra capacidad de ver la verdad, de relacionarnos con Dios, tiene una capacidad directa en nuestra vida espiritual, hermanos. Y ellos necesitan, por sobre todas las cosas, cuando están en el medio de Babilonia, tener capacidades mentales agudas, capacidades mentales que puede discernir entre el bien y el mal, porque van a vivir en un medio ambiente corrupto que tiene la capacidad de demoralizarlos y apartarlos de Dios, y ellos necesitan mantenerse fieles. Ahora, yo quiero que ustedes vean que el capítulo 1 tiene una estrecha relación con el capítulo 2 y el capítulo 3, donde vemos a estos muchachos. En el capítulo 2, estos muchachos son presentados teniendo una vida de oración. Ellos tienen una vida espiritual profunda con Dios y su vida espiritual está basada en la oración. Están dispuestos a pasar una noche entera orando, pidiéndole a Dios que le muestre cuál es la interpretación del sueño. Y alaban al nombre de Dios. Son adolescentes, hermanos. Estos no son muchachos. Muchos de nuestros jóvenes creen, bueno, yo soy muy joven, ahora tengo que pasarla bien. No, estos jóvenes en la edad, saliendo de niños, ya sabían cómo orar, ya sabían cómo alimentarse, ya sabían cómo ser fieles. Y cuando llega el desafío del capítulo 3, del horno de fuego, estos muchachos en forma natural no se postran ante la imagen. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a ser fieles en las cosas pequeñas,
en lo que hay que alimentarse. Tristemente, hermanos míos, dentro del pueblo de Dios se ha minimizado la importancia del plan de la reforma pro salud en nuestro medio. Dios nos dio la reforma pro salud con un propósito, para prepararnos cuando Babilonia controle el mundo, hermanos. Y capacitarnos para ser fieles. Si tú aprendes a decir no a lo que te daña a tu salud, y no pones en tu boca aquello que te hace enfermo y que te daña, vas a aprender a decir no a todo lo otro que Babilonia te ofrezca, hermano. ¿Tú crees que hoy en día Babilonia tiene una dieta que le ofrece al mundo? Claro, vayan a los negocios y se encuentra la dieta de Babilonia. La dieta que el rey de Babilonia ha diseñado para mantener a sus súbditos bajo su poder. Y eso lo presenta, miren, el capítulo 1 de Daniel presenta a un pueblo que tiene una dieta especial. A un pueblo que no se contamina con la dieta de Babilonia. Eso nos confronta, ¡pum!, enfrente. Inmediatamente que sale Daniel capítulo 1, se presenta a un pueblo. Y mire lo que dice. Vamos al versículo 6. Dice el versículo 5, ya lo leímos, el rey mismo les señala dieta. ¿Y quién es el rey de Babilonia espiritualmente? Satanás. Así que Satanás ha diseñado una dieta para sus súbditos. Así como Nabucodonosor había. Ahora, déjenme decirles, era un gran honor participar de la mesa del rey. Nabucodonosor quería engraciarse con estos jóvenes que habían llegado a ser sus esclavos. Él no quiere que se rebelen, él quiere que vean, wow, él es un buen rey. Sometámonos y nos va a tratar bien. Y la gran mayoría de los esclavos, de los que vinieron de Babilonia, se sometieron. No fueron fieles como Daniel y sus amigos. Y luego dice, el versículo 6, quiero apuntar otro versículo. En el capítulo 5 hay una palabrita que aparece en el español, dice, y que los criase 3 años. Que los volviera a crear. Estos niños ya habían sido criados por sus padres, pero ahora hay una obra de volver a criarlos, de volver a enseñarlos, de reentrenarlos, cambiarles su forma de pensar. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué significan los nombres de estos muchachos? Miren los nombres. El nombre de Daniel dice, Dios es mi juez. Ananías, Dios ha favorecido. Los nombres en el libro, en la Biblia, representan el carácter y representan las experiencias a través de los cuales los hijos de Dios son llamados a pasar. Dios es mi juez. Dios ha favorecido, a pesar de que estos jóvenes se encontraban en Babilonia, estos jóvenes creen de que ellos han sido favorecidos por Dios. No se sientan a reclamarle a Dios que el por qué, Señor, nos apartaste de nuestra familia, que por qué no entendemos que fue... No, ellos tienen una actitud, Dios nos ha favorecido. Luego el nombre Misael, quiere decir, ¿quién es como Dios es? Así que estos jóvenes tienen un carácter como el de Dios. Ellos son como Dios en carácter. ¿Quién Dios es? ¿Quién es como Dios es? El nombre Misael. Y el nombre Azarías, Jehová ayudó. Qué lindo, los 4 nombres nos cuentan de la experiencia de estos muchachos. Dios es mi juez. Jehová favoreció, quien es como Dios es. Y Jehová ayudó. Los 4 nombres nos muestran la experiencia que el pueblo de Dios ha de tener en los últimos días, hermanos. Nosotros como pueblo debemos pararnos ante Jehová, vivir nuestra vida sabiendo que Dios es nuestro juez. Que un día tú y yo vamos a tener que comparecer ante el Dios del universo. Y muy pronto es así, el juicio de los vivos ha de comenzar muy pronto. Pero, hermanos, también debemos saber que no importa lo que pase en la vida, Jehová nos favorece
Pase lo que pase, no importa los altos y bajos de la vida, hermanos, Dios es el que está guiando tu vida si tú te has entregado a Él. Plena confianza en Dios. Y el tercer nombre, quien es como Dios, es Dios, el pueblo de Dios, a desarrollar un carácter como el de Dios. Y ese carácter lo recibimos como regalo a través del don de la justicia de Cristo. Cuando tú y yo somos justificados, el Señor nos otorga ese carácter y somos tratados por Dios como que fuésemos como Él, perfectos como Él. Y a través de la santificación, Dios desarrolla ese carácter. Por eso que el mensaje de la santificación es tan importante para el pueblo adventista, porque el pueblo adventista vive en el tiempo cuando el pueblo de Dios ha de llegar a ser como Dios es. Perfectos como Él es. Y luego, ¿cómo vamos a llegar a hacer eso? Oh, Dios nos ayuda, pues, el último nombre. Todo viene de la mano de Dios. Todo viene de su gracia, queridos hermanos. Así que aquí se encuentra el mensaje de la justicia por la fe. El hombre sometido a Dios. El primer ángel, el mensaje del primer ángel que dice, no... temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que ha hecho las fuentes de las aguas y todo aquello. Entonces ahí vemos que en ellos se encuentra que su vida está centrada en Jehová, están sometidos a la voluntad de Dios y viven con Él. Estos jóvenes llevan el mensaje de la justificación por la fe en sus propias vidas. Muy bien, ha llegado la hora de terminar. Lo vamos a dejar ahí, lo terminamos la próxima semana. Espero que no estén apurados. Lo vamos a ir estudiando a poquito, así a poquito, para que vayan tomando no tan solo el significado superficial, sino que vamos a ir viendo también el significado espiritual que este libro nos está queriendo otorgar. Dice la hermana White que cuando entendamos los libros de Daniel y Apocalipsis como debiéramos entenderlos, va a haber un gran reavivamiento entre el pueblo de Dios. Así que a mí me gustaría hacer algunas preguntas cuando terminemos, ahora al terminar. Amén. Dime, ¿qué pasa con tu dieta? ¿Estás viviendo de acuerdo a los principios que Dios ha otorgado? ¿Eres idóneo? ¿Eres perfecto, de buen parecer? ¿De acuerdo a lo que Dios te ha entrenado? ¿Quién controla tu mente? ¿Los principios bíblicos o los principios de la televisión, de las redes sociales, de la internet? ¿Quién está entrenando? Porque Satanás está tratando de reentrenar tu mente. ¿Cuál es tu dieta, hermanos? ¿Qué comes? Como pueblo, vamos a ver la próxima semana que Daniel y sus amigos escogieron una dieta vegetariana para confrontar a Babilonia. Cuando viene la crisis de Babilonia, Dios llama a su pueblo a ser vegetarianos. Ahora, Daniel y sus amigos en Israel probablemente comían carne. Los judíos no eran vegetarianos, pero se presenta a este pueblo, cuando entra la crisis con Babilonia, ellos abandonan la dieta carnívora y toman una dieta vegetariana. ¿Por qué será que Dios ha llamado a su pueblo, al pueblo adventista, a ser vegetarianos? Y nos ha dado tanta luz en cuanto a ello. Estamos viviendo de acuerdo a aquellos principios. Es imposible formar un carácter a la imagen de Cristo y ser fieles en los momentos que vienen, hermanos, si tu mente está enfoguecida por lo que comes y por lo que tomas. Y fíjense ustedes que dentro del pueblo adventista, en países como los nuestros, hay hermanos adventistas y muchos están tomando vino, están tomando alcohol, están, como se llama, comiendo lo que se les ponga por delante, porque dice que eso no es importante, que el evangelio no es comida ni bebida. Dicen, sí, es verdad, pero la comida y la bebida juegan una parte tan importante en el prepararnos para ser fieles a Dios. Así que yo sé que esto es un poquito incómodo, no debiera ser porque somos todos adventistas, pero me gustaría desafiarte. Que si no estás caminando en estos pasos, anda al Señor, pídele perdón y comienza a
a restituir aquello que no estás haciendo. Eso es lo que debemos hacer cuando encontramos verdades bíblicas. Debemos humillarnos ante Dios y decir, Señor, perdóname, no lo he estado practicando. Perdóname, Señor, y amendar el camino y comenzar a hacer lo bueno. Amén. Sí, hermanos míos, no hay vergüenza en reconocer que uno está haciendo lo malo y que está equivocado, pero hay que arrepentirse. Cuando nos arrepentimos, el Señor dice, muy bien, hijo, no hay problema, caminemos y yo te enseño a hacer lo correcto. Y ahí comienza el cambio en la vida cristiana. Hay que estar constantemente cambiando, hermanos, constantemente creciendo en la fe. Amén. Tú y yo somos representados por aquellos 4 jóvenes. Qué lindo, ¿no? Tú y yo somos aquellos 4 jóvenes. Mi deseo es ser como ellos, hermanos. Miren, algo que no les dije. Son vegetarianos. Y entre ellos tienen a un profeta. Qué interesante. Y cuando estos 3 jóvenes eventualmente van a confrontar a la imagen, que es la marca de la bestia, el profeta no está entre ellos. Es la historia del pueblo adventista. Es el profeta Daniel que les dice, danos una dieta vegetariana. Es el profeta nuestro que nos introduce a la reforma pro salud. Y cuando nosotros confrontemos la imagen, la marca de la bestia, ya el profeta no está entre nosotros. Pero los principios que hemos aprendido a través de ellos, los vamos a vivir y nos va a llevar a ser fieles. Aquí sí que también se introduce en este Daniel, el capítulo 1, se introduce al espíritu de profecía, hermanos. Al ministerio de Elena de White, en nuestro medio. Muy bien. No les quito más tiempo porque ustedes tienen que ir a dormir. Hay tanto que pudiéramos seguir hablando. ¿Hay alguna pregunta de lo que acabamos de estudiar? No sé, ¿me escucha? Sí, lo escucho, hermano Oscar. ¿Me escucha, pastor? Sí. Bueno, yo quiero primeramente sí agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener este estudio y también, pastor, la colaboración de parte suya, la disposición realmente. Quiero agradecer a Dios por eso, porque hemos tenido este espacio de poder estudiar de esta manera, de una manera bien aplicativa a la profecía, porque realmente eso es lo fascinante de la profecía, como usted lo ha estado planteando. No solamente un estudio literal, exegético, sino también aplicable a nuestra vida, a nuestro tiempo que estamos pasando. Así es que estoy infinitamente agradecido a Dios y que lo ha provisto a usted, pastor, para estar con nosotros. Y quisiera también darle un saludo muy especial a las personas que están justamente en pantalla compartiendo con nosotros este video, que son visitas. Yo sé que hay varias visitas, hay familias de Luis que sé que están ahí, la hermana Carmelita que aparece por ahí, es una visita también, es una amiga. Amén. Así es que bienvenidos, y hay más también, bienvenidos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, como dijo el pastor, podemos proceder a la pregunta y luego vamos a terminar con una oración. Hermano Germán. Gracias, hermano. Buenas noches. Agradecido a Dios también por esta oportunidad y muy bueno el estudio, pastor. Que el Señor me bendiga. Y espero que continuemos esto semana tras semana. Hasta el fin. Dos inquietudes que mi esposa me acaba de escribir un papelito aquí y me nació otra pregunta acerca de lo mismo. Hay dos argumentos que dentro del pueblo de Dios se levantan en respecto al cambio de nuestra dieta. Primeramente es la parte económica. Es caro comer vegano. Segundo, vegano o vegetariano. Segundo, el desconocimiento que tenemos en cuanto a cómo comer vegano o vegetariano respecto a un buen balance en los nutrientes, minerales y vitaminas que necesitamos. Yeah. Hay desconocimiento profundo en cómo saber comer y cómo saber mezclar los vegetales, cómo saber mezclar las frutas, y esto puede producir enfermedades también entre nosotros por falta de este conocimiento. Gracias, hermano. Como pueblo, déjeme
responder la primera pregunta. Nunca debiéramos nosotros fijarnos en el aspecto económico para ser fieles a Dios, a lo que Él nos pide. Claro, hay circunstancias, por ejemplo, la hermana White habla de los pobres, cómo enseñarle la reforma pro salud a los pobres. Y es por eso ella dice que Dios permitió que tomáramos leche y comiéramos huevos. Porque en el tiempo de ella la leche y los huevos era lo más barato que los pobres podían comer. Y ella dice que no se debieran clasificar como alimentos animales, son alimentos esenciales, la leche y el huevo. Que iba a llegar el tiempo en que la leche y los huevos debieran descartarse, que Dios nos iba a mostrar. Entonces, por ejemplo, hay lugares, sí, la reforma pro salud por principio, hay lugares, por ejemplo, yo fuera a las islas, donde la alimentación, hay países donde la alimentación es muy limitada, tienen muy poco acceso a vegetales y está mayormente basado en carnívoro. Entonces yo aplicaría el principio de enseñarles a comer alimentos limpios en vez de carnes inmundas, porque ellos no tienen acceso a lo que nosotros tenemos acceso. Los que vivimos en Australia, los que vivimos en Europa, los que vivimos en las Américas, no tienen excusa para no seguir la reforma pro salud en todo su desarrollo. ¿Es más caro? Sí y no, porque los porotos, las lentejas, los garbanzos, los chícharos y todas esas cosas son baratos, hermanos, es más barato que la carne. Los tomates, las paltas, las lechugas, todas esas cosas no cuestan tan caro, hermanos. Ahora usted vaya, aquí en Australia por lo menos, Australia es un país carnívoro y produce carne de la más alta clase. Aquí los animales se crían en los pastizales, hay mucho terreno aquí. Invierno y verano los animales andan comiendo pastito. Y la carne es carísima, un filete, el kilo de filete costará 10, 12 dólares el kilo. Con eso me compro 4 kilos de lentejas. Y 4 kilos de lentejas me van a hacer darle de comer a mi familia por semanas. Entonces, todo ello. Ahora, ¿qué en cuanto al conocimiento? Como pueblo nosotros tenemos gran conocimiento de la salud. Si queremos aprender a cocinar correctamente y aprender, entonces se tienen que hacer cursos de cocina, se tienen que compartir, hermanos. Nadie debe quedar ignorantes en cuanto a la verdad. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros la dieta de intermedio, es una dieta vegetariana. Va a llegar el tiempo, y ya yo pienso que ya está llegando el tiempo en que, especialmente en países donde las cosas están demasiado enfermas, los animales, se debe dejar la leche y el huevo. Pero aprendan a ser vegetarianos primero. Y ser vegetarianos no quiere decir que ahora van a comer puro tallarín y arroz. Tienen que aprender a combinar los alimentos y a cocinarlos en forma deliciosa, atractiva, para que cuando llegue el esposo a la casa que está acostumbrado a comer carne, diga, ya tengo puras lechugas nomás, ya vengo comiendo arroz por 5 meses. Tenemos que aprender a cocinar en forma variada y multiplicar los platos y hacerlos sabrosos, deliciosos, atractivos, para que así la familia aprenda a ser vegetariano. Aquí en cuanto a ser vegetariano y enfermedad, se ha comprobado, ahora hay muchos estudios a través del mundo que muestran que los vegetarianos y los veganos son los que más viven y los que menos enfermedades tienen. Pero Dios no nos dio a nosotros la dieta especial de la Reforma Pro Salud simplemente para que vivamos largo. El propósito del cambio de la dieta es nuestro carácter, hermanos, la transformación del carácter y el aprender a negarnos a nosotros mismos. El aprender a negar aquello que nos gusta, que es malo, desarrolla el carácter y desarrolla el propósito de la obediencia en nuestras vidas. Así que la dieta tiene un propósito espiritual más que un propósito físico. Hay hermanos que dicen, pero miren, hermano, ese que era vegetariano se murió de cáncer. Si nadie dice que uno no va a estar enfermo, hermanos, vamos a sufrir menos enfermedades.
Pero no importa que si el hermano vegetariano que era fiel en la dieta ¿cómo se llama? Se enferma y muere. Eso no quiere decir, hermanos, que ahora eso nos da permiso a nosotros a ser infieles en la dieta. Dios nos ha dado luz y como pueblo debemos caminar de acuerdo a la luz. Eso es nuestro deber. Es humillarnos ante Dios, recibir la luz y pedirle a Él el poder y la presencia de su Espíritu para caminar de acuerdo a aquella luz. Cuando nosotros hacemos eso, entonces el Señor nos bendice. Ahora Él me llama a morir a mí, descansar a los 40, 50, 60 años. Eso depende de Dios, hermanos. Eso no está en mis manos. Eso depende de Dios, que Él me lleve al descanso cuando Él estime que es el mejor tiempo. Amén. 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 Gracias por esa pregunta, hermano. Así que no miren la billetera para cambiar la dieta. Y lean mucho el Espíritu de Profecía, consejos alimenticios. Hay varios libros, están los consejos sobre salud, ministerio de curación y consejos sobre regímenes alimenticios. Son los 3 libros que debemos estudiar para aprender a vivir saludablemente. Y hay mucho también en internet de pastores adventistas que dan muchos. El pastor, por lo menos, ¿cómo se llama? Walter Bate da muy buenos consejos para hacer esos cambios. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Pero lo mejor es, hermanos, pero aprender a ser estudiosos y nosotros estudiar, aprender a escudriñar por nosotros mismos los principios bíblicos, los principios del Espíritu de Profecía y luego, hermanos míos, los principios de salud que se encuentran y se están descubriendo en el mundo día a día. Amén. Bien, pastor, vamos entonces en honor al tiempo, pastor, sabemos que allá es de madrugada también. Vamos a tener nuestra oración para cerrar y vamos a pedir al hermano Germán Cáceres, hermano Germán, que pueda tener la oración para cerrar, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Perfecto. Bondadoso Padre Celestial, te agradecemos esta hermosa oportunidad que hemos tenido, donde tus palabras, Señor, nos están instruyendo en esta noche. Gracias, Señor, por estarte en la semana y por llamarnos, mi Dios, a llevar una vida conforme a tus principios. Permite, mi Dios, que esto que el pastor Braga ha compartido con nosotros, Señor, venga acompañado del poder de tu Santo Espíritu, para que tengamos, Señor, el poder de cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor. Cuídanos, Señor, el resto de la semana que queda y permítenos, Señor, ser luz en medio de la oscuridad. Quédate con nosotros, quédate con el pastor Braga, que comienza su actividad de este día, Señor, allá en Australia. Protégelo, Señor, y bendícelo en todo lo que él haga y donde él vaya, Señor. Y a nosotros, que vamos a entrar luego a descansar, protege nuestras vidas, Señor, mientras dormimos. Te lo rogamos y suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, buenas noches para ustedes, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Amén. No se olviden, compartan lo que han aprendido y se van a acordar. Gracias. Buenas Gracias, noches. Gracias. Buenas noches a todos.